Muy buenos días. Análisis jurídico del caso Destape a la corrupción. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté conmigo este jueves 16 de agosto y como lo teníamos pendiente la semana pasada hicimos un panel de estudio, de análisis, de observación del caso Destape a la corrupción que involucra al expresidente Elías Antonio Saca y una serie de exfuncionarios públicos durante su mandato que son acusados y ya confesaron por peculado y lavado de dinero por $300 millones. Entonces en esta parte, en este programa lo vamos a dedicar a un análisis a profundidad en función de los últimos elementos, las últimas declaraciones, las confesiones y declaraciones de los testigos criteriados y peritos que han estado involucrados en este caso. También nos va a servir como un insumo adicional las declaraciones que ha brindado la Fiscalía General de la República a través de su titular y también de los fiscales especializados en este tema. Y es un gusto para mí recibir a Roberto Burgos Viale, especialista en temas de transparencia y anticorrupción. Buenos días, Roberto, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Buenos días, Carlos. Un gusto poder acompañarte esta mañana, igual que a todos tus televidentes. Gracias, Roberto, por estar conmigo temprano por la mañana. También en unos minutos se incorporará Denis Muñoz, abogado penalista, que también estuvo con nosotros hace una semana, viene en camino hacia el canal. También Oscar Campos iba a estar con nosotros, pero por situaciones laborales, lamentablemente, no va a poder acompañarnos. Pero estaremos pendientes y a la expectativa que en una futura oportunidad pueda estar aquí para darnos el posicionamiento desde su organización y el análisis que ellos realizan. Pero bueno, Roberto, vamos a entrar de lleno al tema y si te parece empecemos con esto. El fiscal general de la República brindó ya declaraciones a un medio de comunicación en donde brindó de manera ampliada algunos detalles o algunos aspectos que justifican la manera en que ha obrado la Fiscalía General de la República concerniente a este caso Destape a la corrupción, y uno de los aspectos, o quiero retomar dos y en función de eso tener tu primera lectura y tu primer análisis, Roberto, es la justificación del procedimiento abreviado. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha mencionado que justifica este procedimiento abreviado, uno, por el cierre en el plazo de la detención provisional, que era el 5 de noviembre. Mencionaba, de no tener una condena, iba a estar fuera de un centro penal, Elías Antonio Saca y las personas involucradas. Y el segundo aspecto es, mencionaba que con la declaración de culpabilidad de los imputados, se garantiza que no les vayan a rebotar o que no les vayan a bloquear, que fue una de las palabras que utilizó el fiscal, las penas o las sentencias, ni tampoco su apelación ante instancias superiores. Si te parece, veamos un poco la primera parte por el plazo de la detención provisional. Bueno, al respecto yo creo que uno de los factores que está quedando en evidencia es que pese a los esfuerzos, ¿verdad?, que le concedo el beneficio de la duda al fiscal en ese aspecto, que se están haciendo para investigar estos grandes casos de corrupción, de gran corrupción, como le llama Transparencia Internacional, todavía no hay una capacidad institucional instalada que permita acudir con certeza al órgano judicial para individualizar responsabilidades y para poder garantizar en la medida de lo posible, en base a un buen trabajo técnico, ¿verdad?, pericial, los resultados de un juicio, como en este caso se están desarrollando contra el expresidente Saca. Me parece que este es el mensaje que está en el subsuelo de las declaraciones del fiscal general, si lo podemos llamar así, una falta de certeza y de confianza de que con la información que se tenga se podía lograr una condena sin necesidad de hacer este tipo de negociaciones con el expresidente y los otros involucrados. Aunque, como ya lo han dicho abogados penalistas, cuya opinión respeto, por supuesto, sí, esa no es mi especialidad, pero sí, es una cuestión normal pues que haya un cierto nivel de negociación. Para mí lo importante es garantizar que se logre erradicar la impunidad, que como ya lo mencionaba la semana pasada, involucra la falta de investigación. En este caso sí la ha habido, ¿verdad?, aunque no tan extensa quizás como se debería. Hay procesamiento también, está pendiente aún la sanción, pero la gran pregunta es qué va a pasar con la reparación por el daño causado. Sí. La justificación, la naturaleza de esta clase de negociaciones aquí en otros países es que los ministerios públicos logren, a través de una reducción de
de penas que se van a pedir al órgano judicial a través de una disminución, por ejemplo, del tiempo que se va a mantener una persona privada de libertad, que se garantice la devolución de lo que se ha tomado, de lo que se ha robado, para decirlo claramente, ya que él mismo lo confesó. Entonces, si no se tiene esa certeza, lo demás es claramente discutible, a pesar de que al fiscal general no le guste mucho la crítica en este punto. Hay un asunto aquí que me llama mucho la atención, Roberto, y es la capacidad de hacer reparación un poco de esto, porque mucho se habla, ciertamente la Fiscalía tiene que desarrollar un proceso de presentación de pruebas, de justificación de procedimientos, pero también, y uno de los aspectos que está, no me refiero en el aire, es que está en las reacciones de las personas en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los espacios de opinión, en diferentes instancias. La gente menciona, bueno, pero la retribución del dinero, pues estamos hablando de 300 millones de dólares, no estamos hablando de poca cantidad para las condiciones, características y situación de pobreza que tiene este país. Claro, además, bueno, un gobierno que se caracterizaba porque en foros internacionales y ante organismos de derechos humanos, yo fui testigo de ello en aquella época como parte del equipo del IDUCA, se llenaba la boca de declaraciones del presidente Saca, incluso la primera dama, Ana Ligia de Saca, garantizando los derechos humanos de las personas, garantizando que a través de la entonces Secretaría Nacional de la Familia se iba a llegar a las personas más necesitadas. En realidad lo que tuvimos fue un gobierno que era una suma de complicidades, ¿verdad? Que ahora, bueno, su partido político de entonces debería de reconocer, no solo denunciar, que llevó a este país precisamente a una situación difícil y en la cual las personas más desprotegidas, ¿verdad?, menos privilegiadas, pagaron un alto precio por esos cientos de millones de dólares que se han desviado. La corrupción ha sido lamentablemente parte de la injusticia estructural de este país, como le llamaban los mártires jesuitas, y es una situación cuyas consecuencias van a seguir sufriendo las generaciones a futuro. Quiero aprovechar, Roberto, y darle una cordial bienvenida a Denis Muñoz, que ya está con nosotros, abogado penalista, para que hablemos de este caso que teníamos pendiente en una segunda parte y que ahora tenemos la oportunidad para ampliar para nuestra audiencia. Buenos días, bienvenido, Denis. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias, Denis. Estábamos justo hablando con Roberto, justo que te estabas incorporando sobre dos aspectos que mencionó el fiscal general en sus declaraciones en otro medio de comunicación, sobre el tema del procedimiento abreviado. Y uno de los puntos que me gustaría escuchar tu apreciación desde el análisis del derecho penal es, el fiscal mencionaba que llegaron a este acuerdo o a este proceso abreviado en negociación con la defensa de los imputados por el cierre en el plazo de la detención provisional, que la fecha fatal, por decir un término, es el 5 de noviembre, y de no tener una condena, estas personas podían quedar fuera de un centro penal. Pero el otro aspecto era, con la declaración de culpabilidad de los imputados, la Fiscalía garantizaba de que las apelaciones o algún tipo de bloqueo de estas penas no se llevaran a instancias superiores. Básicamente el fiscal hablaba de las cámaras y de las salas. Me gustaría tener tu lectura sobre estos dos puntos. Bueno, en efecto, el procedimiento abreviado avala justamente el tema de que puedan acordar no solo la penalidad, sino también de pronto la consecuencia civil. Pero sin duda el miedo era justamente de que sobrepasara el plazo de la detención provisional, que son 24 meses para delitos que no entran en la realización compleja o de crimen organizado. Pero en definitiva, a mí me llama la atención el tema de que por un lado se pacta el tema del procedimiento abreviado, pero se habla incluso de que cuando dio la declaración en la audiencia preliminar el expresidente Saca, se habla de que fueron 400 millones y esto se ha revelado incluso con el devenir de las declaraciones de agentes fiscales específicos del caso. Pero a lo que voy es de que la prueba pericial está hablando incluso de 7.6 y más millones. Esto lo recalco porque el punto es, más allá de que si se llevaba a cabo o no el que sobrepasara la detención provisional, porque la instrucción había iniciado el 5 de noviembre del 2016, implica esto también que no comprendo yo cuál era el miedo o cuál era el temor del por qué no se supiera o no se diera la devolución de esta plata versus el tema del vencimiento del plazo, más allá de que podían haber agotado las instancias legales. Pero también otra cosa que a mí en lo particular me llama la atención como defensor, ¿verdad?, en muchos casos, es que
cómo hay una ruptura, hay una quebrantamiento entre el tema político y el tema también de la defensa, porque incluso los mismos defensores han dicho de que esa ha sido una valoración que hicieron los señores acusados. Entonces, ¿cuál es el pacto de fondo? Es lo que me llama a mí la atención, ¿cuál es el pacto de fondo que existe más allá dentro del contexto del debido proceso? Entonces, sin duda el plazo podía vencer y todavía de hecho puede vencer, si puede ser eventualmente apelable el mismo procedimiento abreviado. El tema de que se negara la apelación o un recurso de casación ya en sala de lo penal sería quebrantar el debido proceso y en consecuencia vendría o se derivaría una nulidad absoluta por inobservancia de los derechos y garantías fundamentales de las personas acusadas. Así lo establece el artículo 346, numeral 7 del Código Procesal Penal. O sea, Denis, que por lo que me mencionas, no está totalmente blindado esto, como mencionaba el fiscal, que el hecho de tener una declaración de estas personas ya garantizaba de que no fuera revertida la sentencia en instancia superior. O sea, digamos, no es que está totalmente certero esto. Ya en términos generales, sí, en mi opinión, no está blindado como tal. Yo lo dije en el programa anterior, donde incluso en un tribunal de sentencia de San Salvador, que omito cuál, eventualmente en un caso determinado nos sometimos a un procedimiento abreviado con mi representado porque creímos que era lo más conveniente, pero la jueza competente del caso vino a absolver en ese caso en particular, a pesar de que había un procedimiento abreviado. Lo que pasa es esto también, y a mí eso es lo que me genera como mucha duda al final, es el tema de que si bien es cierto, se habla de una confesión, ¿hasta qué punto, si la confesión han sido de 400 millones, no encaja en la prueba pericial que ha presentado Fiscalía, que se está hablando de 7.6 millones o más? No lo sé. Pero, y también los peritos o los testigos que se han presentado. De hecho, ayer hubo un contador que están hablando de que hablaba de montos determinados que probablemente superan los 400,000 dólares. ¿Por qué? Porque se habla de 60,000 dólares mensuales durante todo el periodo o el quinquenio que estuvo el expresidente. Entonces, es bien complicado porque al final no es que necesariamente la confesión de los acusados vaya a encajar en lo pactado en el procedimiento abreviado. Y de hecho así es, ya no encajó. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a ir ampliando estos aspectos. Me llama mucho la atención porque el fiscal también declaró que para este caso disponen de prueba material, testimonial y testigos criteriados. También vamos a hablar en el transcurso del programa la información novedosa, lo que tenemos en función de las declaraciones que se tienen de testigos criteriados y de peritos también en donde están ampliando estos puntos. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en esta mañana del jueves 16 de agosto analizando el caso Destape a la corrupción, segunda parte de lo que abordamos en la semana anterior, y estamos hablando con Roberto Burgos Vial, especialista en temas de transparencia y anticorrupción, y Denis Muñoz, abogado penalista. Roberto, entonces mencionábamos unos aspectos relevantes que Denis también, bajo el análisis y el criterio penalista, pone en discusión y es interesante tenerlos en cuenta. Yo quiero retomar un aspecto y cómo lo lees tú por los casos y las investigaciones que has llevado en temas de transparencia, anticorrupción que se han dado en el país. La Fiscalía, el fiscal general declaraba que para este caso disponen de 3 tipos de pruebas: materiales, testimoniales y testigos criteriados. Y en los últimos días han desfilado testigos, unos que están en carácter de reserva por las características que tienen y otros más que son de carácter de peritos, no por su especialidad en el punto. Pero el asunto aquí es, no se ha presentado con claridad la distribución del manejo de los 300 millones de dólares de la partida de gastos reservados. El fiscal de manera general solo mencionó que se tenía un estimado de 40 millones de dólares al organismo de inteligencia del Estado, pero sin justificar. Luego se menciona que Elías Antonio Saca por lavado 19 millones de dólares, Elmer Charlet por lavado 16 millones, César Funes por lavado 886 mil dólares y Julio Rank por lavado 8 millones, pero sumando todo esto, digamos, no está llegando quizás ni a la mitad del monto total. Es decir, cómo la Fiscalía, el reto es cómo la Fiscalía, con su responsabilidad y con responsabilidad de instancias que le pueden brindar información, puede triangular toda esta información para presentar evidencia concreta.
Bueno, tú estás mencionando, Carlos, el panorama precisamente complejo al que yo hacía referencia al inicio, de una acusación de la Fiscalía que en algunos puntos parece bastante endeble. Y lo menciono porque, como saben mejor que yo los abogados penalistas como Denis, ¿verdad?, es necesario una individualización de la conducta que se va a juzgar y que eventualmente se va a castigar a partir de las consecuencias de las acciones u omisiones de esta persona que estén contempladas como delitos. Por eso es tan importante este principio de que se investiga para proceder a la detención, no se detiene para investigar, pero aquí parecería que muchas veces se hace al revés. El caso no se va a ganar mediáticamente, sino que en un tribunal, y en las personas que tú has mencionado y en los montos, se deja ver que precisamente no se ha llegado ni a todas las personas, ni se han abordado, hasta donde yo sé, todas las líneas de investigación sobre los destinos de este dinero. Los casos de gran corrupción se caracterizan por la secretividad con la cual se mueven los funcionarios y porque no han funcionado lo que le podríamos llamar los sistemas de alerta temprana en un país. En este caso, el mismo fiscal hizo referencia a ello en la conferencia de prensa tan emocional, ¿verdad?, que tuvo, cuando él reconocía de que no encontró sus agentes auxiliares información ni en el Ministerio de Hacienda, ni en la Superintendencia del Sistema Financiero, y en otras instituciones. Entonces, esto no es nuevo. Cuando pedimos con otros ciudadanos las auditorías a las declaraciones de patrimonio, el expresidente saca ya por el junio del 2014, precisamente logramos constatar que las auditorías no se habían hecho y que los montos que aparecían ahí, recordamos que Tony Saca informaba que había salido de la presidencia con un líquido que rondaba los $15 millones. Ahora sabemos que esa información que le dio a la sección de probidad era falsa, ¿verdad? Se habían maquillado ahí muchas informaciones. También en aquellos años se solicitó información, yo solicité información personalmente sobre las frecuencias de radio concesionadas, y nos informaron de una veintena de frecuencias, ahora resulta que son más de 80. Es decir, hay una serie de alertas tempranas que no funcionan y eso es lo que no permite llegar a todas las personas y a todas las líneas de financiamiento ilícito, le podríamos llamar, que se utilizaron a partir de fondos reservados de la presidencia. Esta situación creo que también nos marca un punto de quiebre, ¿verdad?, en lo que deberían de ser futuros casos. Como Denis lo planteaba ya, lo que ha ocurrido en el pasado, bueno, tendremos que seguir reflexionando sobre esto, analizándolo. Este proceso va a seguir, pero también tenemos que prepararnos para otros casos de gran corrupción que pueden estar ocurriendo en este momento o que han sido del pasado reciente. Pero lo que queda en prueba esto, cuando las cifras que tú mencionas no concuerdan con el monto de más de 300 millones que se ha mencionado en este proceso, es que precisamente no se ha investigado todavía a fondo o no se ha revelado todo lo que se ha investigado, porque es imposible que ese dinero se haya esfumado de la noche a la mañana. Si es que es imposible manejar semejantes cantidades de dinero de manera arbitraria y que no se sepa, por ejemplo, en el sistema financiero, que no se sepa en el Centro Nacional de Registros que se están comprando propiedades de manera acelerada. Es imposible que una Dirección General de Migración y Extranjería no sepa quiénes están viajando y hacia qué destinos. En algunas ocasiones he tratado de investigar a funcionarios que se sospecha que están cometiendo actos de corrupción de lavado de dinero a través del uso de instalaciones de CEPA, por ejemplo, ¿verdad? Quienes están viajando de la política nacional, quienes usan el salón VIP, por ejemplo, del aeropuerto, quienes usan las pistas de la base de Ilopango, por ejemplo. Pero si la información no está disponible para un ciudadano y mucho menos para el fiscal general de la República, que representa los intereses del Estado y de la sociedad, como dice el artículo 193 de la Constitución, no se va a llegar al fondo de todo eso. Ha mencionado varios aspectos muy interesantes, Roberto. Lo vamos a ampliar un poco el tema de, y así me tenía aquí un poco en el punteo unas preguntas como ¿y dónde quedaron las instituciones de Contraloría ante este proceso? Tú mencionabas el CNR, por ejemplo, para este aspecto, está la Superintendencia del Sistema Financiero. Ya vamos a hablar de la Corte de Cuentas, porque me gustaría tener su lectura sobre el caso de la Corte de Cuentas, porque en la confesión de Saca aparece directamente que eran superficiales, fue el término que se utilizó en las auditorías de la Corte de Cuentas para este caso. Pero antes, y quiero continuar con esta línea, Denis, es, bueno, en esta lectura más jurídica, ¿cómo se combinan estas tres partes? Prueba material, testimonial y testigo criteriado para presentar un caso robusto en función de lo que se dispone, porque uno de los elementos que aparece, y lo hemos discutido también en otros paneles acá en República, es
el abuso o la mención que ha salido, el abuso de la figura de los testigos criteriados como la base principal para los requerimientos y las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Pero para este tipo de delito y sus características, y sobre todo por el manejo de montos, ¿qué tanto la figura del testigo criteriado y sus testimonios tienen validez y certeza jurídica para aplicarlo ante un tribunal? Cuando se prepara un caso, una acusación en particular, se recaba el tema de la prueba documental, prueba pericial, prueba por documentos, etcétera. Pero a lo que voy es que yo lo que no entiendo en este caso, antes de contestarte, sí, es el tema de que cómo es posible de que se tenga tanto tiempo de investigación, la preparación, y se reduzca al desarrollo de un procedimiento abreviado para poder probar los hechos acusados, como que la única prueba o la más fehaciente a la que apuntaba todo era la confesión misma, como que convenía más confesar, quiero decir, que llegar con toda esta prueba que se está hablando. Y por eso lo digo. Veamos, con el testigo criteriado, pues no es ninguna novedad, ¿verdad?, de que se esté manejando un proceso penal con esta figura. Ahora, a mí lo que me llama la atención es de que este testigo criteriado tiene que probarse que haya participado dentro de los hechos y que no solo sean hechos de referencia. Ayer escuchaba a algún fiscal que mencionaba supuestamente hechos meramente referenciales y que no necesariamente le constaban. Pero habría que ver para qué fue propuesto como tal. A lo que voy es que este testigo criteriado o los dos testigos criteriados tendrían que haber sido eventualmente procesados para poder arribar a este beneficio, y ese sí en particular sí es un beneficio, pero concretamente no puedo afirmar que bastaba con este testigo criteriado para arribar a la condena como tal. Yo creo que la clave particular siempre en los delitos patrimoniales que tengan que ver con funcionarios de la administración pública en particular son evidentemente estas auditorías, estos informes financieros que nos dan luz para poder llegar a esta situación. De hecho, la misma superintendencia, el sistema financiero, los bancos como tal, tuvieron que haber dado información. Y a mí me llamaba la atención algo que decía Roberto, sí, en relación a que si le daban información o no, vía acceso a la información. Más allá de que se hayan maquillado contablemente algunos números, pero eso sí, si se realizaron documentos o informes que no tenían nada que ver con la veracidad de aquella circunstancia que se estaba solicitando bajo el derecho de petición, evidentemente lo que se ha cometido es un delito de falsedad ideológica. Y bueno, si fue un funcionario como tal, pues una falsedad documental agravada al momento de dictar estos informes. Lo que quiero decir es de que perfectamente se podría perseguir, porque son de acción pública, estos delitos, si se ha querido dar hechos fraudulentos o hechos falsos que no tengan nada que ver con la realidad. Ok, hay un asunto aquí que me gustaría ampliar tras la pausa, es las instituciones de Contraloría y qué significa la responsabilidad de una serie de instituciones del Estado salvadoreño que no pueden pasar por alto este tipo de actividades. Pero también aparece un tema, y hay que decirlo, que cómo quedó el sistema financiero ante esto. ¿Acaso no se da algún tipo de alerta o esto, si se habla tanto de reportes de operaciones sospechosas, que estamos hablando de millones de dólares, qué grado de responsabilidad también tiene la banca en este punto? Y también otro tema que me gustaría hablar es la vinculación que esto generó al Partido Arena en darle dinero. También en uno de los últimos testimonios mencionaba que se utilizaron una de las agencias de publicidad para pagar la campaña o para dar spots o tener cuñas radiofónicas para el Partido Arena en las elecciones presidenciales del 2009. Eso también hay que tenerlo bajo el análisis, qué elementos políticos electorales también están sobre ello. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el caso de Destape a la corrupción con Roberto Burgos Viale y con Denis Muñoz. Roberto, hay un asunto que me gustaría incorporar acá y también escuchar a Denis sobre esto, porque hay otro elemento que Denis también quiere mencionarnos sobre esta lógica del procedimiento abreviado y si es pertinente o no hacerlo para los tipos de delitos que estamos hablando. Ya lo vas a mencionar y para que nos lo amplíes, Denis, pero antes hay un asunto aquí, ¿dónde quedan las instituciones de Contraloría? Ya mencionabas, tú dabas una primera intervención, pero ampliemos un poco esto, porque en la declaración de Saca aparecen aspectos que dejan en evidencia prácticas en la administración pública, pero también dónde quedan las instituciones de Contraloría. El primer aspecto es que tanto Charlé, según lo retrataron los medios de comunicación, se recibió un acuerdo de carácter reservado, de un tipo de acuerdo o de manual o de un documento que venía de la administración anterior para gestionar o administrar los gastos reservados. Ese es un primer aspecto. Luego aparece este tema de la Corte de Cuentas no pedía justificación de fondos ni hacía exámenes al respecto. Y el otro punto es, bueno, ¿dónde queda la superintendencia del sistema financiero y los bancos que deban de reportar cuando se hacen este tipo de transacciones millonarias? Y curioso que se utilizaban las personas que están, el señor Arteaga y el otro señor que trabajaba en Capres, digamos, ellos eran los que ponían sus nombres y sus cuentas para manejar cheques de cientos de miles, por no decir de millones de dólares. Es decir, ¿cómo queda todo este entramado de instituciones de Contraloría e instancias financieras ante este caso en particular? Bueno, quedan muy mal. Comenzando por el primer punto que me planteas, Carlos, el tema del reglamento para el uso de fondos reservados. Tenía un nombre larguísimo ese reglamento, que fue el que se aplicó durante la gestión del entonces presidente Saca, para supuestamente, porque yo cada vez que estallan casos de corrupción y resulta que había un reglamento, recordemos que los reglamentos los hace la presidencia, ¿verdad? No pasan por el control legislativo como una ley. Además, para los amigos televidentes, recordarles que los reglamentos, como un principio del derecho administrativo, deberían de tener una publicidad razonable, pero este fue un reglamento secreto. Entonces, nadie lo conocía y además sirvió de justificación para hacer toda esta clase, supuesta justificación para hacer toda esta clase de arbitrariedades con fondos públicos. El organismo de inteligencia del Estado, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, se convirtió lamentablemente en la cloaca del mal uso de los fondos públicos en este país, valiéndose de una disposición de la ley del organismo de inteligencia del Estado, que además se vino a aprobar hasta en septiembre del 2001, a pesar de que el organismo de inteligencia del Estado nace con los acuerdos de paz en 1992, pasó 9 años trabajando sin ley, sino que solo con un reglamento que conocían en presidencia. Entonces ahí hay una disposición que decía que todo lo relacionado, que dice que todo lo relacionado con el OIE es una información, ¿verdad?, confidencial. Ha sido apenas hasta hace unos meses que la Sala de lo Constitucional, cuando teníamos Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia en la cual estableció que los principios de democracia y transparencia también son aplicables al organismo de inteligencia del Estado y no se puede mantener este nivel de secretividad. Entonces, ese es el primer punto. El reglamento con el cual se basó esta mafia en Casa Presidencial para precisamente ocultar el destino de fondos públicos fue un reglamento que era secreto, que era cuestionable legalmente y que ahora es imposible sostener como una justificante para todo lo que se está conociendo. En segundo lugar, tú mencionabas el tema de organismos de Contraloría como la Corte de Cuentas de la República. Recordemos que Hernán Contreras, que fue varias veces presidente de la Corte de Cuentas de la República, un líder histórico del PCN, ¿verdad?, precisamente fue el que manifestó en el mes de julio del año 2009 y en diciembre que le entregó 2 finiquitos al entonces presidente Saca, y además hicieron una conferencia de prensa pública en la cual aparecían ahí, decían, mire, las auditorías se hicieron de manera simultánea al gasto que se estaba realizando, un nivel de eficiencia que creo que no ha vuelto a tener otra Corte de Cuentas en el país, que hacen controles normalmente a posteriori, a pesar de que las auditorías de la Corte de Cuentas, además de que examinan las auditorías internas de la Presidencia de la República, que en el caso del presidente Saca yo la solicité en julio del 2014, ¿verdad? Y fue la actual administración la que intentó ocultarla. Recordemos que cuando se discutieron los viajes presidenciales y auditorías internas del expresidente Saca y Funes, fue el actual presidente de la República, Sánchez Serén, quien pidió a través de sus abogados al Instituto de Acceso a Información que se realizara una audiencia secreta
en la que se garantizara que no iba a haber periodistas y que los empleados del Instituto de Acceso a Información Pública iban a cumplir con un convenio de confidencialidad. Las radios del grupo Samix transmitían como una donación, nos dijo el oficial de información de Presidencia, los festivales del buen vivir del presidente Sánchez Serén. Es decir, hay una serie de conductas que permite que no solo no funcione el ente contralor por excelencia, que es la Corte de Cuentas, sino una serie de tratos ahí que al menos dejan mucho como sospecha. No ha funcionado la Corte de Cuentas de la República, los finiquitos express es una práctica muy en boga durante mucho tiempo. Y si pasamos a los partidos políticos, en este caso al partido político de entonces del señor Saca, es imposible que no se hayan dado cuenta que había un origen sospechoso de buena parte de ese financiamiento. Incluso el periódico digital El Faro hace ya un par de años publicó cómo muchos de los cheques de los cuales se acusó al presidente Flores por su origen en la ayuda internacional de Taiwán terminaron financiando la campaña presidencial del presidente Saca. Es decir, ya era una presidencia que en su origen, ¿verdad?, tenía vicios de corrupción. Entonces, es muy poco lo que se podría sacar ahora, ¿verdad?, en limpio, digamos, de que había un intento serio para ceñirse a la legalidad establecida en ese momento. Quiero incorporar tu lectura, Denis, sobre este aspecto, cómo se puede observar, investigar desde el área del derecho penal y en el caso particular el rol de la Corte de Cuentas en todo este proceso. Es algo que me llama a mí mucho la atención, un aspecto, y el otro aspecto es, por ejemplo, el rol que puede tener o debió haber tenido en aquel momento tanto el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia del Sistema Financiero para investigar estos aspectos de los bancos en particular, porque todos estos movimientos, como lo han dado todas estas personas, las personas involucradas en esto, lo hicieron a través de cheques, luego se dio el pago en efectivo. Entonces me gustaría escuchar estos aspectos, cómo se analiza desde el derecho penal estos puntos y qué aspectos hay que tener en cuenta para que nuestros amigos puedan entender o asimilar un poco la lógica de este caso por su complejidad. Bueno, está el delito de incumplimiento de deberes, está el delito también de actos arbitrarios, entre otros al menos. Yo creo que estos entes institucionales que han cubierto mucha o buena parte de la información, creo que han incumplido muchas de sus atribuciones legales. ¿Cómo es posible que no se tenga un control de las finanzas públicas en ese contexto? Desde la Corte de Cuentas, que tiene que fiscalizar, controlar todos los elementos, todos los actos administrativos que tengan que ver en materia contable de los ingresos y egresos de los funcionarios públicos, en particular mediante las auditorías especializadas, que entiendo hay gente muy experta en ese tema, hacen juicios de cuentas, de hecho, si no es congruente una cosa con la otra respecto de los ingresos que declararon de entrada y de salida también, más allá de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y no puedo tampoco olvidarme de esa superintendencia del sistema financiero, que también tiene que ver cuáles son las transferencias de dinero, de millones que pueden existir en un quinquenio, en poco tiempo. Ahora, yo una cosa que sí no quiero obviar, y tiene que ver con la pregunta, pero es que me hace mucho ruido el tema de que Roberto hable de un reglamento secreto, porque no se puede concebir un reglamento, más allá de que sea de la OIE, no importa, al final de cuentas, en derecho tenemos que un reglamento como tal, si es fuente de derecho y va a servir para el cumplimiento de una ley determinada, como se llama en derecho administrativo, evidentemente tiene que ser público. Y no se puede hablar ni siquiera en términos prácticos de un reglamento secreto, sobre todo si se está hablando de el erario público como tal y los fondos que la población también paga con sus impuestos, pues al final de cuentas. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco, bueno, qué implicaciones tiene el Partido Arena en aspectos muy concretos. Un partido que alega que en el periodo de Saca, cuando era presidente de la República y era presidente del COENA, él tenía discrecionalidad para el manejo de esto, pero una pregunta que está en el aire es,
una sola persona o un grupo de personas muy limitado puede manejar las finanzas de un partido a diestra y siniestra. Es una de las preguntas que se genera esto, pero también lo que ha salido con el testigo Prometeo, que es para el manejo de la campaña presidencial 2009, otro desvío de $2 millones a través de una agencia de publicidad. O sea, ¿qué implicaciones tiene para un partido sobre esto a nivel también de investigación de carácter penal y la demanda que presentó Mauricio Interiano, el presidente del COENA, hacia Elías Antonio Saca por asociaciones ilícitas? Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Denis Muñoz y Roberto Burgos Viales sobre el caso Destape a la corrupción, y ahora me gustaría que en este segmento lo hagamos sobre el partido Arena y la implicación que esto tiene para dicho partido político, Roberto, porque las declaraciones de Saca mencionaba que Arena recibió $400,000 repartidos en 8 cheques, pero la Fiscalía alega que Arena recibió $7.6 millones. Digamos, tienen que comprobar, que uno de los puntos que hemos hablado, cómo fue el mecanismo y quiénes fueron los que recibieron este dinero y cuáles fueron los involucrados a través de qué cuentas, que es algo que todavía la Fiscalía General de la República no ha presentado con claridad, o por lo menos con detalle. Pero tenemos también por los testigos, el caso del testigo protegido Prometeo, que mencionó que para la campaña presidencial del 2009 se utilizaron $2 millones a través de la agencia América Publicidad, y que tuvo la intervención, como se mencionó y ya se ha publicado en los distintos medios, en los periódicos, que Gloria Salguero Gross fue la que influyó para incorporar la propaganda del partido Arena para las presidenciales del 2009. Estos dos elementos importantes a tener en cuenta, y también cuál es el significativo que tiene para el partido este momento en particular de este caso y de las declaraciones que se están ofreciendo ya. Bueno, ahora, sobre todo aquí en El Salvador, que siempre estamos en campaña electoral, el tema de incluir la transparencia y la anticorrupción como parte del programa de futuros eventuales gobiernos es una norma obligada, y en Arena no es la excepción. Se habla mucho del compromiso con la transparencia y la anticorrupción del principal partido de oposición. Sin embargo, resulta, a partir de los elementos que tú estás planteando y que se han hecho públicos en esta investigación de la Fiscalía General y en el proceso judicial, particularmente ayer que dieron su testimonio los peritos, sí, que Arena no solo desde la época Saca, ¿verdad?, sino que, como lo mencionaba yo antes, ya fue una herencia de la administración Flores recibir fondos originados en dinero de Taiwán que terminaron financiando campañas electorales. A mí a veces prefiero ver como los patrones en los casos, el problema estructural que hay acá, y es que parecía que cada presidente saliente le dejaba financiada la campaña al presidente que quería ser el entrante. Entonces, en la transición Flores-Saca hay claves importantes, como las hay en la transición Flores-Funes, que eventualmente podemos hablar de esto también. Sí. Pero lo que sí me resulta a mí imposible de creer es que en el partido Arena y en los demás partidos no había una certeza, o al menos un conocimiento cercano, de que estaban ingresando a los institutos políticos fondos que no tenían su origen en las aportaciones directas de sus miembros. Es decir, se usó dinero público para financiar campañas políticas. Se disfrazaba precisamente a través de la empresa privada, de algunas empresas privadas como las de publicidad, y otros proveedores, para poder tener justificantes de que se había hecho una inversión. Pero al momento de rastrear el dinero, todo apunta nuevamente a los fondos reservados de la presidencia, que se disfrazaban de gastos de inteligencia. Recordemos que el presidente Saca puso muy en boga el concepto de gobernabilidad, y él decía, miren, déjenme gobernar, le decía a la oposición de entonces. Bueno, pues para él ese déjenme gobernar era repartir dinero y además disfrazar los gastos que se estaban haciendo con fondos públicos. Hasta había una secretaría de gobernabilidad. Exacto. De hecho, doña Gloria Salguero Gross, que yo tuve oportunidad de conocerla y era una señora con una gran experiencia política, ¿verdad? Pude entrevistarla, pude reunirme en privado con ella en varias ocasiones. Como parte del equipo del IDUCA, me acuerdo, porque ella era una secretaria de gobernabilidad, ¿verdad? Y nos ayudaba para que los ministros nos dieran entrevistas, tuvieran más apertura. Pero en este caso ha salido mencionada como una persona que, bueno, pagó $2 millones para que se definiera una pauta publicitaria para el partido Arena. Yo lo que creo aquí también es que estamos haciendo referencia a uno de los pilares en los cuales se basa la corrupción, que son por lo menos 4, pero en este caso es el tema de la complicidad de una parte del sector
privado, ¿verdad? Porque las agencias de publicidad, las agencias de viajes, los canales privados de televisión, las radios, precisamente reciben ingresos en etapas de campaña por sumas cuantiosas. Entonces ahí se vuelve un poco complicado, además de garantizar la libertad de expresión, pero también garantizar el buen uso de los fondos públicos y la obligación que tenemos todas las personas de informar a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, los anuncios de que estamos viendo una conducta delictiva. Así es que los llamados a garantizar el buen uso de los fondos públicos somos todos los ciudadanos, y en este caso parecería que los ciudadanos y las ciudadanas que están en el Partido Arena prefirieron mirar hacia otro lado. Es cierto que hubo cartas de los fundadores del partido haciendo reclamos puntuales sobre algunos de estos temas al expresidente Saca. Es cierto que había descontento, pero ahora pareciera que se sometieron más al interés de mantenerse en el poder y garantizar una preferencia pública, ¿verdad?, para su instituto político, que reclamar por el mal uso de fondos públicos que de alguna manera les daban ventajas sobre el resto de partidos. Por eso es que no es curioso que ahora las críticas o las denuncias del Partido Arena ante la Fiscalía no solo vienen tarde, casi cuando ya han prescrito algunas acciones de las que estamos hablando, ¿verdad? Han pasado 9 años desde que sale el presidente Saca, pero también se hace acusaciones contra personas que ya no son del partido. Entonces es bien cómodo ahora venir a denunciar a personas que ahora están en el partido Gana, por ejemplo, como la licenciada Silvia Aguilar y otras personas que han salido mencionados. Aquí hay mucho que ver, no solo en el Partido Arena, sino que también en otros partidos, particularmente en el bloque de derecha. ¿Cómo se lee, Denis, desde la perspectiva de investigación en el campo penal, por ejemplo, que Mauricio Interiano con representantes del COEN actual llegan a la Fiscalía General de la República y demandan a Antonio Saca por asociaciones ilícitas y le piden investigación a la Fiscalía General de la República, de hecho, de hace 14 años? Pero la pregunta obligada que me viene aquí, pero ¿acaso en el partido no debe existir un proceso de investigación, primero de manera particular del manejo de sus finanzas o algo de rigor, mantener cuadernos o libros contables que le permitan ver los registros de dónde entra la plata, de dónde provienen, qué se gasta, pero ahora lo piden al Ministerio Público y hacen una distinción que la Arena del 2004-2009 era algo que manejaba únicamente Elías Antonio Saca con un grupo de personas que, como Roberto mencionaba, ya no están en el partido? Pero ¿qué pasa con los otros que sí están, todavía se mantienen en el partido y en aquel momento eran parte del COENA? No hay que perder de vista que en el derecho penal se habla de la conducta o acto de la persona individualmente. Sin embargo, más allá de eso, en mi opinión, si se está hablando más de 7 millones que se le entregó a dicho partido, pues tendría que investigarse de dónde vinieron y quién lo administró y en qué se administró, sobre todo si eran fondos públicos. En todo caso, cada ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia respectiva. En este caso, más allá de que lo haya hecho el actual presidente del COENA, a mí me parece muy positivo en ese caso, solo que el problema es que ahí ya estamos con el tema de la prescripción de la acción penal, si es todavía atinado, si es perseguible todavía el delito. Pero en relación a eso, creo que esa podría ser la primera fuente de investigación o el hito para poder arribar a una nueva investigación. Pero para mí eso no es lo grave en lo particular, sino que voy con un segundo dato que ayer se reveló en los medios de comunicación como fuente de información, es el tema de que se habla incluso de que fueron más de 7 millones, pero que el perito mismo de la Fiscalía fue quien reveló esa información. Y los abogados del expresidente Saca hablaban de que él había manifestado en la audiencia preliminar, si no me equivoco, que eran 400,000. Sí. Entonces, en ese contexto, como lo mencionaba anteriormente, ya no encaja o ya no cuadran las cifras, evidentemente, porque hay una desproporción. Pero ese segundo dato es un elemento más para poder investigar a dónde fueron a parar esos fondos públicos, y no hay excusa para nadie ni nada de que no pueda investigar, sobre todo porque el tercer dato que quiero decir, y es más histórico todavía, es que, fíjense bien, si hacemos una pequeña reseña del caso Saca, si estamos hablando de que fue detenido a finales de octubre del 2016, sin duda alguna ya venía una investigación meses o años antes de esa situación, de ese enriquecimiento, peculado, etc. Pero lo que voy es lo siguiente: cuando ya se está hablando de esa investigación,
evidentemente ya se tenía ese dato, como con la prueba pericial, con el auditor o el perito contable que ya tenía la Fiscalía. Y si el artículo 193 de la Constitución habla de que la Fiscalía es la que debe de dirigir la investigación, ¿por qué no ha dirigido la investigación también enfocada o con directriz al partido Arena, con antelación, y no únicamente a la gente que se encuentra en el banquillo de los acusados? A mí me parece muy extraño, la verdad. Antes de irme a la pausa, Denis, mencionabas un aspecto. Si se requiere investigar a un partido al partido en ese periodo de tiempo, pero qué elementos son importantes considerar. Es decir, si vamos a hacer pensando que nuestros amigos estamos en un rol de investigadores de esto, ¿qué aspectos hay que solicitar? ¿Qué información es la básica que hay que pedirle a un partido político sobre el manejo de sus cuentas y particular, en este caso en concreto? Sin duda hay que ver los estados de resultados, los estados de ingresos, pero también, ¿cuál es la prueba que está incriminando también al expresidente? La prueba testimonial a través del régimen de testigos, de protección de testigos criteriados que también tiene en este caso Príamo y el otro, en el caso particular. ¿Por qué no aplicarlo también en esta figura? Es decir, tratar de alguna manera de conseguir los testigos correspondientes que tengan credibilidad, por supuesto, y que se apegue a los hechos que ocurrieron oportunamente. Entonces sí se puede utilizar también. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el último bloque, pues tener una valoración final, una reseña de lo que hemos estado discutiendo esta oportunidad en República. Volvemos. Último bloque de la entrevista que hemos tenido esta mañana con Denis Muñoz y Roberto Burgos Vial. Hemos hablado del caso Destape a la corrupción, del caso Saca, pero este último bloque quiero aprovecharlo para tener ya la reflexión general, haciendo un punteo también para el análisis más estructural, si le podemos denominar de esta manera, del sistema político salvadoreño y lo que puede marcar prácticas corruptas de una red, porque aquí se ha apelado mucho a individualizar, que solo es la práctica de una persona, pero esa conexión, y es parte del trabajo de la Fiscalía General de la República y otras instancias contraloras, mostrar de que es una red, un conjunto de personas, empresas, partidos políticos que están inmersos en todos estos puntos, pero a veces solo se queda o está dando la suspicacia de que se individualiza y que solo una persona, en este caso Elías Antonio Saca y un grupo cercano de los allegados que manejaron todo eso, Roberto. Pero entonces es importante tener esta lectura de por qué debemos de analizar desde una perspectiva sistémica las prácticas de corrupción que se dan en un país y el sistema mismo, político y económico. Bueno, yo hablaba en algún momento, hace unos minutos, de los pilares en los cuales descansan los sistemas de corrupción en un país. Y básicamente son 4 cosas que hay que mencionar. La corrupción en el país, por ejemplo, se basa en primer lugar, o se facilita gracias, en primer lugar, al ocultamiento de información que es pública, ¿verdad? Ya Denis mencionaba las consecuencias de ese ocultamiento de información pública, el tema de las falsedades. El segundo pilar es el tema del abuso de las potestades discrecionales. Entre más actos discrecionales tiene un funcionario, ¿verdad?, es más fácil que tenga la oportunidad y la necesidad creada de abusar de estos. Hay que disminuir los ámbitos de discrecionalidad de los funcionarios, particularmente en las adquisiciones, contrataciones, misiones oficiales, etcétera, los procesos de licitación. Un tercer aspecto es la complicidad de una parte del sector privado. Este es un tema delicado, pero hay que decirlo. No solo en la banca, por ejemplo, para mencionar en el caso Saca, la banca estatal, es imposible aceptar que en el Banco Central de Reserva no tenían conocimiento de que el banco que pedía más billetes de $100 era el banco hipotecario, ¿verdad? Si de ahí salían bolsas con billetes de $100, eso tenía que saberse en el Banco Central de Reserva. Pero también en la banca privada y en otras instituciones financieras, de publicidad y otras que ya he mencionado, existe conocimiento de que hay grandes clientes, ¿verdad?, en Presidencia de la República y en otras dependencias del Estado que perfectamente deberían de reportarse. Hay operaciones financieras sospechosas. No es posible que a un ciudadano salvadoreño se le haga llenar un formulario porque quiere hacer una remesa de $100 o $200 y alguien no esté moviendo capitales a través de la banca de manera semanal o mensual y no haya ninguna pregunta al respecto solo porque es de Presidencia. Y en cuarto lugar, el otro gran pilar y básico en el que descansa la corrupción es también el tema de una ciudadanía pasiva, ¿verdad? Si hay una ciudadanía pasiva
ya sea organizada en sociedad civil, pero que no hace peticiones de acceso a información, no presenta inconstitucionalidades cuando hay sala de lo constitucional, que no denuncia ante la Fiscalía, bueno, pues entonces esta situación va a seguir acá. Varios ciudadanos que hacíamos estas peticiones de acceso a información entre julio y diciembre del 2014 estábamos ya planteando la alerta sobre los informes de auditoría interna del presidente Saca, sobre sus viajes, sobre los gastos de publicidad, sobre cómo se manejan las cosas en el OIE, pero sin embargo no fuimos escuchados por las autoridades. Los sistemas de alerta temprana, que deberían de ser el Tribunal de Ética Gubernamental, que tiene un gran equipo técnico a su cargo, pero un montón de titulares inoperantes al frente de la institución, no sirve para nada en este momento. El Instituto de Acceso a Información Pública, que es gracias al que se ha logrado revelar un montón de información, no cuenta con el presupuesto adecuado para poder fortalecerse. Y tenemos otras instituciones que ya hemos mencionado con Denis esta mañana, ¿verdad? Que ya por tradición constitucional deberían de ser los primeros llamados a ejercer verdaderas contralorías. No es posible también que asociaciones de gremio como la ANEP, por ejemplo, ¿verdad? Hace un año establecían que no era necesario para el país unas CICIES, por ejemplo, ¿verdad? Es necesario cooperación internacional para que la Fiscalía tenga una verdadera capacidad para investigar estas redes, que en la Fiscalía estén personas comprometidas con la legalidad y también que defiendan los intereses de la sociedad y no solo del Estado o de grupos. Y particularmente que en este trabajo, bueno, también tenga la Fiscalía un presupuesto que la Asamblea Legislativa ha sido la que le ha negado durante varias administraciones. Si es que los diputados todos responden a la prensa con la misma sonrisa tonta, ¿verdad?, cuando les preguntan sobre la elección de la Corte y estos casos de corrupción. Pero a la hora de aprobar, ¿verdad?, un presupuesto decente para la Fiscalía, bueno, ahí se quedan cortos los votos. Solo una cosa muy puntual, porque quiero escuchar a Denis y ya estamos por finalizar el programa, Roberto, pero no podemos ver de manera aislada los casos de Elías Antonio Saca, hoy de Mauricio Funes y de Jorge Hernández. Digamos, al final, por las cosas, y si estamos atando cabos y las lecturas y los reportajes de investigación a nivel periodístico y las declaraciones que están dando funcionarios públicos sobre esto, sobre todo me refiero a la Fiscalía General de la República, es que hay conexiones entre los tres casos, o por lo menos no están reflejando un patrón de corrupción en el cual la partida de gastos reservados se utiliza básicamente como una caja chica para diversos manejos de los fondos. Bueno, son redes enquistadas en Casa Presidencial, y precisamente es el periodismo de investigación el que parecería que ha terminado haciendo el trabajo que deberíamos de hacer los ciudadanos y los fiscales generales en este país, ¿verdad? Recordemos que se ha revelado cómo este esquema financiero es en la transición Saca a Funes, ¿verdad? Se mostró cómo se hacía. Hay información de que, por ejemplo, la administración Funes en sus últimos 5 meses había retiros de $57,000 diarios. Ahí están precisamente lo que logramos varios ciudadanos obtener, y son las auditorías a las declaraciones de patrimonio de los últimos 3 expresidentes de la República, y ahí aparecen una serie de discordancias que debieron haber sido la primera voz de alerta hace 4 años para que la Fiscalía comenzara a investigar. Muy bien, Denis, me gustaría escuchar tu última valoración con los elementos desde la lectura que hemos hecho en el transcurso del programa, con el procedimiento abreviado. ¿Tenés una idea interesante que querés mencionar? Y también un poco la proporcionalidad de la pena en este tipo de casos con otros ejemplos. Bien, muy brevemente, el tema del procedimiento abreviado, en mi opinión, debería de alguna manera vedarse o al menos excluirse en estos casos de peculado, de delitos que tengan que ver con la administración pública, en virtud de los acuerdos a los que se pueda llegar por el tema también de que se puede extraviar, digámoslo así, dinero y no se le puede encontrar el rastro respectivo. Debería en todo caso que la Asamblea Legislativa, los 84 diputados y diputadas deberían de aprobar por unanimidad que se prohíba este procedimiento abreviado, deberían de dar su firma para la iniciativa de ley, ya que buscan también la transparencia, pero encima de eso también debería de justificarse por el tema de que debería de ser declarado de orden público, y si es así, es importante porque se podría aplicar eventualmente el artículo 21 de la Constitución, donde habla justamente de la retroactividad, es decir, no solo que se aplique a futuro la ley que se vaya a aprobar o la reforma correspondiente, sino también hacia atrás, para efecto de poder investigar esta clase de situaciones y de esta manera
manera no se podría discutir el tema de la prescripción de la acción penal, es decir, se podría perseguir. Sí. Y lo último que quería comentar es en relación a que, bueno, vi después del programa, como ha surgido este tema del juicio del expresidente Saca, vi también algunos memes o algunos comentarios de cómo condenaron a un hombre por el hurto de una vaca a 5 años de prisión. Entonces, solo quiero hacer brevemente el parangón o la comparación entre uno y otro, porque yo tuve la oportunidad de conocer ese caso y fue desproporcional abismalmente, porque incluso este señor en el departamento de Sonsonate, yo conocí el caso cuando yo lo habían condenado, llevaba acá ya más de un año privado de libertad en el penal de Apanteos, y este señor nunca cometió el delito de hurto, simplemente le llegaron a poner la vaca en el cerco de su terreno, y es como que a ustedes le llegan a poner un carro enfrente de su casa, y así le acusaron por el delito de hurto. El tema es que él nunca disfrutó de esa vaca, y en todo caso tuvo que haber sido acusado por intento de hurto, en donde la pena hubiera sido de 2 años y medio a 4 años, porque es la mitad de 5 a 8, cuando es tentado e imperfecto. En ese caso, eventualmente pudo haberse aplicado el procedimiento abreviado también, y entonces nunca se aplicó, y sí se le condenó con todo el rigor del peso de la ley a esta persona, cuando el tema de la vaca nunca fue acreditado quién fue el dueño de la misma vaca, tampoco, o sea que no hubo víctima como tal. Entonces, ¿quiénes son los dueños de esos 300 millones que se ha dicho que se han sustraído según las auditorías? Pues evidentemente toda la ciudadanía salvadoreña. Entonces, concluyo diciendo, no podemos medir de la misma manera a estos casos, porque evidentemente son absolutamente desproporcionales, y bueno, afortunadamente este hombre del hurto de la vaca sí salió libre, cumplió 2 años, vale mencionar, injustamente, y salió indultado, dejó de cumplir 3 años al menos, pero perdió su familia, su terrenito y sus propias vacas, que sí tenía carta de venta a su favor. Pero interesante esta mención que haces, Denis, de un ejemplo en cómo se ve la falta de proporcionalidad en la pena y en los casos en particulares, digamos, estamos hablando de 300. Y allí nunca se pensó de un procedimiento abreviado. Digamos, a mí me asombra esto, porque la proporcionalidad de la pena y los casos que se dan en este país, situaciones que claramente tienen otra manera de resolución, pero en este que estamos hablando de una cantidad de millones de dólares y que involucra a la administración pública, que involucra a entes privados, digamos, se trata de buscar otros mecanismos y otros aspectos de negociación para disminuir o afectar a las partes. Es que eso es lo irónico, lo contradictorio, en mi opinión. Otros sí disfrutan la vaca. Otros sí pueden eventualmente gozar de este procedimiento abreviado, sí, la política pública de persecución sí se aplica, pero para el de la vaca no. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Roberto, Denis, ha sido un gusto que me hayan acompañado esta mañana. Gracias. Llevamos la segunda parte del programa que teníamos pendiente de análisis jurídico del caso Destape a la corrupción. Será hasta mañana, 6:30 en República.